los sentimientos de una joven cuando ha conseguido su objetivo de entregarse a Dios por completo en la vida claustral contemplativa, en la vida monástica del Carmelo. Esos sentimientos no difieren mucho a nivel de sensibilidad, de los de cualquier joven o no tan joven, pero bueno, cuanto más joven se entra en el convento, más la sensibilidad, digamos, que está a flor de piel, como para todo en la juventud. Y también la receptividad, también la docilidad, aunque puede haber una persona de 40 mucho más dócil y más sensible y más receptiva que una de 20. Depende de la persona, del temperamento, de la educación, de la exigencia espiritual, de la sinceridad, de la rectitud, pero también de la fuerza con que haya venido la vocación, pero es corriente, es explicable que una chica, si entra de 15 años, como Santa Teresita del Niño Jesús, de 18, como Teresita de los Andes, de 21, como Sor Isabel, aunque 21 ya entonces era una mujercita ya bien cuajada, de 21. Pero en fin, todavía es una mujer joven, muy joven, no cabe duda. Y hoy no suelen entrar a esas edades, desde luego, ni siquiera de 21, sino mayores, hasta cerca de 25 o 23 o 25, pero en fin, sea como sea, la sensibilidad está como muy a punto para registrarlo todo. Y entonces esta mañana veíamos cómo los resortes de esa psicología femenina, por tanto muy observadora y muy acogedora y dadora para el cariño, pues se ponen en marcha al entrar en el Carmelo. Pero veíamos en el caso de esta niña, que es un prodigio enteramente del Espíritu Santo, Teresita de los Andes, porque hay mucho en ella de ciencia infusa y se descubre en sus cartas. Hay mucho de ciencia adquirida, hay mucho de una formación muy sólida y muy exigente, como era entonces la formación en los colegios, la que ella había recibido primero en su familia, y luego esas monjas eran las mejores educadoras de señoras que había, porque formaban verdaderas señoras, ya fuera para la vida religiosa o ya fuera para ser madre de familia. Esta Santa Magdalena Sofía Barat era una mujer de una categoría humana y espiritual extraordinaria. Entonces concibió esa congregación suya, religiosas o compañía o como se llame, del Sacré-Cœur, del Sagrado Corazón, muy francesas y muy pulidas y muy elegantes y muy exigentes en las virtudes humanas, en la cultura, en una formación humanística, podríamos decir renacentista, que hacía que aquellas mujeres fueran completas. Entonces una Juanita, pues a los 15 años, tiene una manera de expresar, de conducirse, de sonreír, de gesticular, de hablar o de callar, de hacer amigos. Claro, eran de una categoría extraordinaria. Y eso se vierte también en su manera de escribir, porque como decíamos, escribe muy bonitamente, no solo por el contenido, sino por la forma como lo expresa. Y hemos visto las primeras cartas a su familia, y de la 94 a la 99, teniendo presente que el número total de sus cartas es de 164. Ella escribe 93 cartas en el mundo, 93 cartas en 18 años. Bueno, pongamos en 10 años, que no iba a empezar a escribir recién nacida.
en 10 años. Pero luego, como hemos dicho esta mañana, en 11 meses y 11 meses de formación, de periodo de formanda, de postulante y novicia, escribe 70 cartas, que son muchas, para lo que es una carmelita que no debe escribir apenas, pero ahí queda de relieve el sentido común y el buen juicio y la flexibilidad de su priora, que comprendió que era bueno que escribiera. Tenía muchas amigas, aparte de su familia, que era larga. Entonces, las primeras cartas después de su familia que sigue escribiendo es a amigas. Enseguida, ese día 13-14 de mayo, que ya ha escrito las primeras cartas a todos sus familiares, o a casi todos, escribe una carta muy breve a una amiga, María Luisa Guzmán Ramírez. Era, como acababa de escribir Juanita, la carta a su hermano Ignacito, Nacho, de 9 añitos, pues se acuerda de su profesora, de su maestra, y le escribe a María Luisa Guzmán. Le cuenta que está muy costurera y le dice que comulgue muy seguidito. Esto es lo que sale de esta carta. Quiero, si puedo, casi las repasemos todas. Bueno, le cuenta pues lo que cuenta, si una carmelita, lo que la sorprende cuando entra en el monasterio, que la celda lo que está siempre haciendo es coser, que se remienda la ropa y se zurce mucho porque aquí somos muy pobres, y un hábito puede llegar a tener más de 150 parches, llega a decirle, tanto que ya no le queda el género primitivo. Ahora estoy deshilando un purificador, no sé qué mamarracho irá a salir. Usted ya me conoce. Comulgue muy seguidito. Estos, entre las otras noticias así, bueno, parece todo un pretexto como para decirle esto a esta chica, que también sería muy joven, porque aunque era maestra de su hermano, pero su hermano tenía 9 años y esta podía tener también 19 o 20, porque luego testificará en el proceso. Ya saben que el proceso de beatificación de Juanita tardó mucho tiempo en empezar y después no fue tampoco muy rápido. Claro, si murió en el año 20 y fue beatificada en el 87, me parece que fue, en una ceremonia de beatificación en Chile, en el Parque O'Higgins de Santiago de Chile, muy desagradable ceremonia, porque increparon mucho a Juan Pablo II, un grupo de reventadores que había en aquel parque, y chillaron y pararon la misa. Fue muy desagradable. Luego, a los 6 años, en el 93, fue canonizada en Roma. Y allí está, en el ábside de la Basílica del Vaticano, yo la veía todas las mañanas. Una estatua, bueno, regular de bonita, más bien moderna, y está allí ella como queriendo volar, Teresita. Bueno, pues tardó 73 años en ser beatificada. Y en el año 77 declaró en su proceso de beatificación esta maestra de su hermano, a la que ella había escrito, comulgue muy seguidito. Después tiene una carta, que es en la que me voy a detener, muy interesante, muy profunda, con muchos ecos de Sor Isabel de la Trinidad, a otra amiga, una de sus grandes amigas, Elisa Valdés. Eran chicas, pues de la mejor sociedad de Santiago de Chile, habían sido algunas compañeras suyas de colegio, por lo tanto eran señoritas muy educadas y muy preparadas, que podían tener a su alcance los mejores partidos, si es que se decidían por el matrimonio. Y si se decidían por la vida religiosa, daban un mentís a todo un mundo que les sonreía, y a fortunas considerables, y a familias de mucho apellido y mucho ringo-rango. Y estas son las amigas de Juanita. Y a estas amigas, pues, ella ya no les va a hablar absolutamente más que de Dios y de la entrega a Él, pero no
a base de lugares comunes, que es a veces lo que manejamos, ¿no? Qué bueno es Dios, reza mucho. Bueno, eso no estaría mal. Pero es que lo que les da son pequeños trataditos de teología espiritual. Porque a veces es que minusvaloramos a las almas y creemos que si levantamos mucho el listón se van a perder, o sea, no nos van a seguir. Y eso es un error. Hay que poner el nivel alto, porque el alma hambrea a Dios. Claro, dárselo con palabras comprensibles a su capacidad. Pero en esto Juanita es un ejemplo, porque se constituye con sus 18 años y sin afanes ninguno de catedrática que pontifica, pero se constituye en guía espiritual de esas amigas, en guía no solamente sé buena, échate un buen novio, pórtate bien con tu mamá, no, sino que sean contemplativas. Esto es lo que les enseña. Por eso hoy no hay vocaciones, hoy no puede haber vocaciones, hay muy pocas. Yo nunca espero que haya hoy muchas, hay las mismas de siempre, como dice don Bosco, 1 de cada 3 jóvenes la tiene, pero no la pueden seguir primero, porque la Iglesia de hoy no está como para atraer vocaciones, es una cosa humana, mundanizada, secularista, es una reunión de gente que persigue la fraternidad universal. Y eso no atrae vocaciones. Pero segundo, porque la pastoral de los jóvenes está totalmente mal planteada en este sentido horizontalista que digo. Y lo primero que hay que decir es lo que dice Juanita aquí a esa amiga. Comulgue muy seguidito. Eso es lo primero, porque si comulgas muy seguidito, tienes que vivir en gracia de Dios. Eso es matemático. Si comulgas todos los días, no puedes estar 24 horas en pecado mortal. Te tienes que confesar. Pero segundo, no se habla a los jóvenes de oración, no se les lleva a hacer oración. Y ha habido una vigilia de oración en tal sitio, el otro día me mandaron un vídeo, una vigilia de oración, sí, iniciativas buenas, pero no había un solo minuto de silencio. Nuestra liturgia no tiene silencio. El joven que va a misa, el otro día me dijo un joven que se está convirtiendo y entonces se va a todo lo bueno que puede y se había ido a un no sé, un movimiento, es un movimiento se llama. No quiero decir el nombre, pero lo fundó un obispo que estuvo aquí, fundó ese movimiento. Muy bueno, movimiento buenísimo, que da mucho fruto y yo conozco gente buena y santa y muy bueno. Pero un estilo muy particular. Y creo que ese estilo todavía hoy se acentúa más de lo que se quiso en sus orígenes. Y me dijo ese joven, mire usted está allí, bien, y yo no le había dicho que fuera, ni él me había dicho que iba a ir, tampoco yo no sabía nada. Y dije, no te noto muy entusiasta. Dice, bueno, mire, le voy a decir la verdad. Muy delicado, no me lo había querido decir desde el principio. Le voy a decir la verdad. Sí, muy bien, todo lo que nos han dicho, muy bueno, la gente muy buena y todo. Pero yo en las misas me tenía que tapar los oídos muchas veces con disimulo, como que estaba rezando, porque no me dejaban encontrarme con Dios, porque no dejaban de cantar y de hablar. Y yo he echado mucho de menos el silencio. Y no era un joven que estuviera viviendo muy vida de gracia, pero me dijo eso. No me dejaban encontrarme con Dios y yo necesito ir a una misa donde haya más silencio que palabras. Bueno, hay que también tener presente que todos estos santos de esta época y de todas las épocas hasta hace 4 días, su escuela de oración litúrgica era el silencio. Su misa diaria, ya lo ven, la misa tradicional, pues la mitad larga, por no decir las 3/4 partes, silencio. Adoración eucarística, silencio. No ibas a la adoración, a un rosario meditado,
No, rezaba el rosario el que quería, en silencio él y ya está. ¿Entrabas en la iglesia a hacer una visita al Santísimo? Silencio. Ahora yo entro en muchas iglesias, tienen puesto una cinta, un CD, en fin, una música en conserva, música. Aunque sea gregoriano, me da igual. Pero ¿qué pinta aquí eso? Si yo vengo a encontrarme con Jesús, yo no quiero música de fondo. Pero no soportamos el silencio de fondo. Y cada uno se mire a sí mismo, porque puede que yo no tenga un aparato, pero tenga un dispositivo en mi psicología y pongo mi particular música de fondo. Y entonces cuando hay ese horror vacui, pues eso se llama en arte cuando el gótico se transforma en barroco, poco a poco, porque horror vacui es el horror del vacío. Entonces se siente pavor ante espacios abiertos, ventanas, paredes blancas, no, hay que rellenarlo, y el barroco ya deriva en el rococó, que es el colmo del abigarramiento de elementos artísticos. Pues nos da miedo el silencio. Y hoy también da miedo el silencio a las almas contemplativas. Y por eso hay poca santidad y pocas vocaciones, da miedo el silencio. Hace poco predicaba yo en unos ejercicios a un convento, que da igual las rejas, que da igual la clausura, lo bien que se viva. Tiene que cuidarse los medios de comunicación, los teléfonos, la televisión, las revistas. Las monjas, si no pueden por otro cauce, van a ver revistas, a ver qué fotos hay, a ver qué noticias hay, revistas religiosas, que suelen ser fatales casi todas, y que las superioras deberían retirarlas casi todas, porque son fuente de curiosidad y de falta de silencio. ¿Por qué en vez de irte a esa revista no te vas a un capítulo del Camino de Perfección, donde te enseñe a tener caridad con tus hermanas, a no apegarte a nadie, o a qué significa la palabra venga a nosotros tu reino, del Pater Noster? Bueno, pues estos santos, en concreto Juanita, Teresita, ha crecido espiritualmente en el silencio. A nivel de oración, a nivel de formación, naturalmente ha escuchado muchos buenos predicadores, porque esa era otra. Cuando había palabra en lugar de silencio, la palabra era muy buena. Es que ahora, primero que no hay silencio, y segundo que sobre ser todo palabra es una palabra insulsa y vacía y absurda muchas veces. Y antes era palabra muy buena porque eran sermones muy buenos y eran predicadores pues muy preparados, porque no todos eran predicadores. Ahora predica cualquiera que es cura por decir la misa ya predica. Antes no. Antes era predicador el que valía para predicar y el que no dijera la misa. Pero como se nos ha metido que son todos iguales, que somos todos iguales, esto también es la vida religiosa. El otro día me decía una religiosa, mire, aquí no, esto no puede funcionar porque todas somos superioras. Y tiene usted mucha razón en lo que dice, de que hoy el demonio ha golpeado muy fuerte en la obediencia, porque la vida religiosa se reduce a obediencia. Los primeros religiosos que surgen, los padres del desierto y los primeros monjes, como sustitución del martirio, porque dijeron, pues ya no podemos ser mártires, vamos a inventarnos otra manera de ser mártir. Y surge la vida religiosa, la secuela Christi, el seguimiento de Cristo con los votos. Por eso dirá la Santa Madre que no es otra cosa la vida del buen religioso sino un prolongado martirio. Bueno, pues surge la vida religiosa muy rudimentariamente, y en fin. Y no hay los 3 votos, nada más que hay uno, el de obediencia. No se hace voto más que de obediencia. Eso durante algunos siglos.
Luego ya surgen, se organizan bien los 3 votos y algunas órdenes, como les parecen pocos, pues añaden un cuarto. Las clarisas, el voto de clausura, que lo tienen por voto. Las carmelitas no, pero ya lo tienen por voto. Otra cosa será cómo lo voten, pero lo tienen por voto. Y los jesuitas, el voto de obediencia al Papa, que otra cosa, como digo, será como lo voten hoy. Y los carmelitas, los frailes, tenían el cuarto voto de non ambiendo, que se llamaba ese voto. Non ambiendo, el voto de no ambicionar cargos en la orden, de no mover un dedo nunca para tener un cargo. Bueno, pues no había más voto que el de obediencia. ¿Y hoy qué ha pasado? Que no hay, el principio de autoridad no existe. Nadie se doblega ante nadie, ni el hijo ante su padre, de ahí para adelante. Y entonces, en los conventos, pues eso hace que se resienta todo. En fin, estos santos han vivido así, aprendiendo del silencio y de la palabra, cuando la palabra estaba llena de Dios. A esta amiga, Elisa Valdés Ossa, en la carta 101, del 14 de mayo, le dice Teresita: Magnificat anima mea Dominum. Por aquí empieza a decir que no caben en su corazón otros sentimientos que los de la gratitud y la alabanza, tomando como suyas estas palabras de la Santísima Virgen, porque hace 8 días que morí para el mundo, para vivir escondida en el infinito corazón de mi Jesús. Entonces se dedica ahora a hablar de su inmensa, indescriptible felicidad, más que nadie en el mundo, porque está comenzando una vida de cielo, de adoración, de alabanza y de amor continuo. Y ahora introduce una idea que también es muy profunda. Parece que ella tuviera como el presentimiento, lo mismo que en su oración, estando en el mundo, era una oración ya mística, era una oración ya de contemplación infusa, era una oración que había tenido muchos episodios de quietud y de sueño de potencias e incluso de unión, porque cuando esta niña entra en el Carmelo ya está por lo menos en la quinta morada, y entonces parece que ahora presiente que tiene que vivir todo eso muy deprisa, porque se va a ir pronto al cielo, pero ella no es que lo viva como que se va a ir pronto al cielo y que se le acaba el tiempo, sino que el tiempo se le ha acabado ya. Le da igual más tarde que antes, porque tiene una observación de una profundidad abismal. Me parece que estoy ya en la eternidad, porque el tiempo no se siente aquí en el Carmen. Bueno, primero, es un motivo, es una razón de orden psicológico, no me vale. El tiempo no se siente aquí en el Carmen. Bueno, como digo, una niña que entra mientras aprende las cosas, la novedad, el entusiasmo, lo bonito, pues se le pasan los días sin sentir. Pero esa razón no me vale. Como digo, de orden subjetivo, de orden psicológico. Pero dice a continuación: estamos sumergidas en el seno del Dios inmutable. Y en este sentido es en el que no existe el tiempo para una carmelita descalza, que es no solamente un alma en gracia, que ya sería bastante porque es un alma que vive de Dios, pero es un alma en gracia, con una gracia chisporroteante, con una gracia dinámica, con una gracia activa. Entonces el tiempo ya no existe, porque ya se vive a sí misma y se percibe a sí misma, abismada en el seno del Dios inmutable. Y esta amiga se llama Elisa. Ya lo hemos visto, Elisa Valdés, pero Juanita ha dado en llamarla hace algún tiempo Isabel.
porque esta chica quería ser carmelita, luego no lo fue, y admiraba mucho a Sor Isabel. Claro, estamos en el año 19, Isabel ha muerto en el año 6, y a partir de los 2 o 3 años de su muerte, los souvenirs, los recuerdos de la madre germana, que están muy bien compuestos, pues empezaron a girar por todo el mundo. Y no es que fuese el huracán de gloria de Teresita unos años antes, pero fue un influjo grande espiritualmente hablando, sobre todo en Francia. Yo me figuro que como esas monjas del Sagrado Corazón eran muy francesas, pues también por ahí tenía concomitancia Juanita con Sor Isabel. Y las había leído a Isabel y a Teresita de Lisieux, había leído a las dos. Entonces a esta amiga la llamaba Isabel, no solo porque esa amiga quería mucho a Sor Isabel, no solo porque quería ser carmelita, sino porque deseaba reproducir la vocación de Sor Isabel en el sentido de ser casa de Dios. Isaac Betel, casa de Dios, que le dijo la priora de Lisieux, de Dijon, a la pequeña Isabel Catés, el día que hizo la primera comunión y fue a ver a las monjas al locutorio, le dio una estampa y por detrás le decía que sea siempre lo que dice tu nombre, una casita de Dios. Y entonces ella tuvo siempre esa aspiración de ser casa de Dios y luego profundizó de una manera bellísima, sublime, en la inhabitación trinitaria. Bueno, pues a esta le dice que mi Isabelita querida, quiera Dios concederte algún día este nombre, solo será tu pensamiento una vaga sombra de lo que es realmente. Y ahora le habla de su propia vocación. A continuación, habla a su amiga de la vocación de esta, porque ella le ha pedido que le diga qué te parece de mi vocación, dime lo que sea y cómo puedo vivirla. Y entonces ella le dice, mira, lo primero que tienes que ser es muy realista. Ahora estás en el mundo, entonces que vivas con los tuyos, con tus padres, que seas carmelita en el mundo. En ese desierto de amor, Jesús encuentre un oasis en su Isabelita, en ese desierto de amor. La tuya es una misión de lucha continua. Abrázate con toda tu alma a la cruz que tu divino esposo pone sobre tus hombros. Te considera fuerte, varonil, ya que te da la cruz, y bien pesada por cierto, pero es porque te ama infinitamente. Agradécele tanto bien. Y después de haber hablado de su propia vocación de carmelita y de enseñar a su amiga cómo puede vivirla también ella en el mundo, entonces hace un retrato objetivo de lo que es una carmelita y dice, seamos carmelitas en toda la extensión de la palabra. Es la vocación más grande, ya que nuestro Divino Maestro se lo dijo a Magdalena, has escogido la mejor parte. La Santísima Virgen fue una perfecta carmelita. Nuestro Señor 30 años de su vida pasó en la vida del recogimiento y oración, solo 3 los empleó en evangelizar. En el Santísimo Sacramento continúa en esa oración no interrumpida. En el cielo, la ocupación de las almas será adorar y amar. Iniciemos pues en la tierra lo que haremos por una eternidad. Es una presentación magistral, digamos así, todavía a nivel psicológico. O sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuáles son los movimientos del alma de una carmelita y sus modelos? Pues orar siempre, estar a los pies de Jesús como María de Betania, imitar a la Santísima Virgen y reproducir la vida de Jesús en Nazaret y en el tabernáculo. Esta es la vida de la carmelita. Por tanto, silencio y oración. Pero ahora, de esa presentación, digamos así, psicológica, sube a una presentación teologal. Y entonces
¿Qué es la carmelita? Una víctima adorante, una hostia, pero muy pura, alguien que vive sumida en Dios. Y ahora presenta su propia experiencia de esto, recogiendo no ideas que ha leído, sino su oración, porque esto que dice aquí es reproducción de cuentas de conciencia que ha hecho en cartas de hace 4 o 5 meses a sus directores espirituales. Usa las mismas palabras. Cuando ellos le han pedido que les explique su oración, y entonces ella se la explica tal como ahora lo dice aquí, lo que tiene que ser una carmelita, porque ella ya venía viviendo en su espíritu como carmelita. Vivamos completamente sumidas en Dios. Yo te diré lo que hago para esto. Considero mi alma como un cielo donde reside la Santísima Trinidad, a quien no puede compenetrar ni mirar, porque la considero como un foco inmenso, infinito de luz. Muy cerca del fondo de ese foco me represento a la Santísima Virgen, inundada de luz y de amor. Cerca de la Santísima Virgen a mi Padre San José y después a todos los ángeles y santos, cada uno en su lugar correspondiente. Y más abajo, la última, me veo yo como un punto negro en esa aureola y torrente de luz. Allí vivo contemplando y adorando a ese ser perfectísimo. La cuestión es no interrumpir interiormente esa alabanza de gloria. Aunque estemos ocupadas exteriormente, guardemos silencio interior. Es decir, no admitir ningún pensamiento ajeno a esa adoración. Rechazar aun aquellos que sean de nuestra propia persona, porque podríamos tener pensamientos de vanidad o cualquier otro que nos inquietara. Vivamos siempre en presencia de Dios, rechazando el pensamiento de las criaturas. Cuando tengamos que tratarlas, miremos en ellas a Dios y tratémoslas con deferencia y considerándonos nosotras como esclavas de ellas, posponiéndonos a ellas, sacrificándonos por ellas. Víctima adorante, o sea, alguien que se ha inmolado con Cristo en el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre. Esto es una carmelita. Y una víctima, una hostia, si es muy pura, como dice ella que tiene que ser, seamos hostias, pero muy puras. Entonces no tiene nada que no sea blancura. Todo en ella es endiosamiento. Una víctima no tiene protestas, no tiene quejas, no tiene imaginaciones inoportunas, no tiene juicios de las criaturas, ni apegos a ellas. Una víctima no tiene voluntad propia. Una víctima está ofrecida, está crucificada, vive ella, pero no es ella, es Cristo quien vive en ella. Una víctima lleva en su cuerpo las marcas de Jesús, sus señales, sus llagas. Para una víctima el mundo está crucificado y esa víctima está crucificada para el mundo. Una víctima no está condicionada por su familia, ni por su pasado, ni por su futuro. Una víctima está entregada a Dios y por tanto, por Dios, también a su comunidad. No exige que nadie esté entregado o pendiente de ella. Una víctima pues vive callada, sonriendo, en una perpetua, alegre y olvidada de sí inmolación. Esto es una víctima y entonces se contempla a sí misma metida en Dios y aunque sea en el último rincón, pero está ante ese foco de luz infinito de la Santísima Trinidad y es una alabanza de gloria viviendo en silencio interior, o sea, negando todo lo que surja de su propia persona, rechazando el pensamiento de las criaturas, no teniendo otro deseo que glorificar a Dios,
cumpliendo en cada momento su divina voluntad, adorándola en cada momento y en cada momento sintiéndose alegre de poder estar cumpliéndola, no como algo enojoso o impuesto, sino algo a lo que ese alma víctima se ha abrazado gozosamente. Y esa alma obra siempre en presencia de Dios y por tanto siempre por amor y siempre buscando lo más perfecto y siempre con intención de agradarle a Él, no porque la vean las criaturas. Y para vivir en esta continua oración es necesaria la mortificación de la carne. Pero como no se nos permite mucha penitencia, mortifiquemos nuestros sentidos, de modo que cuando deseemos mirar algo para satisfacer nuestra curiosidad, no lo hagamos. Si eso lo hiciera un alma contemplativa, sería de verdad contemplativa, no solo de nombre, sino de vida. Cuando tenga ganas de mirar algo para satisfacer mi curiosidad, no lo hago. Lo mismo los otros sentidos, no comer nada a deshora. Si comemos, no recrearnos y complacernos en aquello que nos agrada, comerlo ligero. En cuanto a lo que toca a las funciones del cuerpo, hacerlo todo sencillamente como que nos es necesario para la vida y humillarnos de ver nuestra flaqueza y levantar nuestro espíritu hacia Dios. Vivir muy alegres porque Dios es alegría infinita. Y ser, dice ella, topo para el prójimo y lince consigo misma. O sea, no estar examinando los defectos ajenos. Ante ellos, esconderme yo, hacer que no los veo, si es que son muy patentes, porque la mayoría de las veces son imaginarios en mí. Y para mí sí, lince para examinar mis defectos. Esto se puede hacer en cualquier lugar, le dice a su amiga, también en el mundo. Tú no dejes ningún día tu oración, aunque sea solo por la mañana cuando vayas a misa, no importa que no sea la hora entera. Me encanta esta comprensión, esta flexibilidad y esta pedagogía espiritual, porque Teresita lo que insiste es en la comunión diaria, en la misa. Y luego haz oración, sí, porque es muy importante, pero si no puedes alargarla, explota bien la misa y la acción de gracias de la misa y durante la misa, porque claro, dice, no dejes ningún día tu oración, aunque sea en la misa. Pues en la misa, el cuarto de hora que dura el canon y todo ese tiempo en silencio, pues es un tiempo de oración contemplativa, que ahora no lo dejan tener en la misa nueva. Tu intención particular han de ser los sacerdotes y los pecadores. Y ahora una recomendación para una carmelita maravillosa. Lee el camino de perfección de nuestra Santa Madre, aunque sea una página. Aunque sea una página de la Santa Madre, hay que leer todos los días, que para eso lo escribió, para sus hijas. Después vienen las despedidas y, en fin, también nos despedimos nosotros para seguir con Jesús. Es una carta que es un vademecum de vida espiritual y muy interesante por el retrato que hace de una carmelita como víctima, que sonríe, que calla, que se inmola, que se entrega, que no tiene voluntad propia, que vive en presencia de Dios, que obra siempre con rectitud de intención, todo por amor, buscando en todo la perfección, siendo topo para los defectos ajenos y lince para los propios, humillándose constantemente al ver la propia bajeza impuesta incluso por las funciones del cuerpo, tanto que termina esta carta diciéndole, reza por mí. Soy cada vez más miseria e ingratitud, un verdadero monstruo, hermanita mía. Te tengo en mi corazón con nuestro Señor, tu indigna sierva en Jesús, María, José y Teresa, Teresa de Jesús Carmelita. Y añade una frase brevísima
como postdata, que es lo que hay que leer en las cartas de las mujeres, la postdata. Lo demás te lo puedes saltar todo. Y con la postdata te quedas enterado de todo lo anterior que te ha dicho. Y con esta frase de la postdata nos podríamos haber ahorrado la carta, porque encierra todo. Fíjese qué cosa tan sencillísima, para que la hagamos a cada momento, como si hubiera quedado ella insatisfecha de la maravilla de carta que le ha escrito a su amiga, explicándole cómo puede ser carmelita en el mundo, como si hubiera quedado un poco... ¿Y cómo lo resumiría? Y entonces tiene algo sencillísimo, pero eficacísimo. Pídele a la Santísima Virgen nos dé recogimiento, porque ahí está todo, recogimiento. Y esto le vamos a pedir nosotros esta tarde, ahora, ante Jesús sacramentado, recogimiento.